Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, amigos y hermanos, a este tiempo de devocionales diarios bendecidos en Cristo. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio de la epístola a los Romanos capítulo 5. Esta vez estaremos viendo los versículos 9 al 11. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. He titulado a nuestro devocional de esta mañana, Reconciliación que trae salvación y gozo. Reconciliación que trae salvación y gozo. El día de ayer hablamos de cómo logró Jesucristo los beneficios de la justificación. Hoy veremos 3 beneficios más que tenemos de la justificación ganada por nuestro Señor. Número 1. Somos salvos de la ira de Dios. El versículo 9 nos dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Aquí se establece un contraste de mayor a menor. La obra de Cristo antes de ser reconciliados y la obra de Cristo después de la reconciliación. Veamos en primer lugar la obra de Cristo antes de ser reconciliados con Dios. Lo primero que podemos notar es que Dios invirtió la vida de su Hijo en favor nuestro. No lo merecíamos, pues éramos pecadores, y su Hijo no. Nosotros merecíamos el castigo, su Hijo no merecía ese castigo. Él cargó nuestra culpa, porque ocupó nuestro lugar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53. Esta profecía que fue escrita 700 años antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a esa tierra. Dice así la palabra de Dios. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como a las ovejas cuando les cortan la lana, y como el cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Es asombrosa esta profecía que describe con tanta precisión los sufrimientos del Señor Jesucristo en sus últimas horas hasta llegar a la cruz y dar su vida por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras rebeliones y golpeado por nuestras maldades. Los judíos que lo entregaron y los romanos que lo crucificaron
solo fueron el instrumento, pero fueron nuestras rebeliones y nuestras maldades las que lo llevaron a esa cruz. A través de esta lectura podemos darnos cuenta cómo Dios invirtió la vida de su propio Hijo para hacer posible mi reconciliación con Dios, tu reconciliación con Dios. Nunca hubo ni habrá sacrificio semejante. Lo siguiente que podemos ver en la vida de una persona que ha decidido poner su fe en Cristo y que ha sido reconciliada con Dios es que ahora es salvo de la ira de Dios. La segunda parte del versículo 9 nos dice: con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. La versión Reina Valera nos dice: seremos salvados de la ira. Pero, ¿a qué ira se refiere aquí? La ira de Dios se refiere a la indignación de Dios contra el pecado, su enojo o el pago que Él dará al pecador en esta vida y finalmente en la eternidad, con la condenación eterna. En Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nuestro Salvador Jesucristo sufrió la ira de Dios en lugar nuestro, para que nosotros no tengamos que sufrirla ni en esta vida ni en la eternidad. El segundo beneficio que encontramos aquí es que somos salvos por la vida de Cristo. El versículo 10 nos dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Nuevamente vemos el contraste de más a menos. El término usado para salvar también se puede traducir como preservar. Siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió por el sacrificio de Cristo. Con mayor razón, estando ya reconciliados, el Señor Jesucristo nos preservará hasta el día en que lleguemos a su presencia. Él no nos dejará solos. Él nos prometió su presencia hasta el fin del mundo. No tenemos por qué luchar solos frente a los tres enemigos del cristiano, vale decir, el diablo, el mundo y la carne. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, verso 8. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él ha prometido en su fidelidad preservarnos. El tercer beneficio que encontramos aquí es: nos regocijamos en Dios. El versículo 11 nos dice: y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación. Ya no es solo el gozo de haber sido librado de la ira de Dios, ya no es solo el gozo de ser preservados por el Señor, es también el regocijo en Dios, en la persona que nos amó sin límites para dar lo mejor que tenía para salvarnos. Es lo que brota de un corazón regenerado por la obra de Cristo y que está agradecido y se siente eterno deudor por la gracia inmerecida que ha recibido. Espero, mi
mi hermano, mi hermana, que estés experimentando este gozo en Dios, en tu diario caminar. Este gozo que no depende de las circunstancias. Aún en medio de la aflicción y las pruebas, podemos poner nuestra mirada en nuestro fiel Dios y gozarnos en Él con esperanza y fe, porque aunque seamos probados, Él no nos dejará. Esta es la reconciliación que nos trae salvación y gozo, salvos de la ira de Dios, salvos por la vida de Cristo y el gozo en nuestro fiel Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.